Pues estaba en la roca así colgada casi y tenía que bajar como un escalón, pero solo cabía como que mi pie y lo demás era abismo. Y como a la hora y media el clima, haz de cuenta, se cerró aquello, nubladísimo, nevando, vientos, y el guía nos dijo, si seguimos es muy peligroso, ¿verdad? Y recuerdo que una de las cosas que él me dijo, porque yo estaba bien cerrada y bien así, entonces él me dijo, si ella fuera tu hija, ¿qué hicieras? Y el agua que yo dejaba, ¿verdad? Para el día siguiente o lo que tuviera aquí, ¿verdad? De líquidos congelados. Eso todas las noches. Y aparte ponle de que todas las noches escuchaba por lo menos de 2 a 3 avalanchas. Me quito los calcetines, me pongo unos más gruesos. No llevábamos ropa extra nadie porque solo íbamos de pasada. Y trato de calentarme y de descansar esas pocas horas que íbamos a descansar. Y recuerdo de que me dio una hipotermia. Este año resulta de que uno de un compañero cercano nuestro perdió la vida. Y ahí fue cuando yo dije, esto es real, las muertes son reales. Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados, Cabrito, Música y Cheve. Uprint, imprime lo que quieras. Presentan. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Platiquemos desde cero. Ya saben, en este avance de este capítulo a quién tenemos el día de hoy. Vamos a llegar a la cumbre. Nada más ni menos que Dora Raudales, que la tenemos como invitadísima. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Hacemos saludo de televisión, Dora, aquí nosotros. Muy bien. Así como estás, bien. Dora, qué gusto. Me encanta estar aquí. Gracias por estar acá. Gracias porque sabemos, después de ahorita que vamos a platicar toda tu carrera ya que vienes haciendo y todo esto que estás trabajando. Me encanta porque te diste el tiempo, te agradecemos un chorro y lo valoramos bastante. Vienes hasta media lastimada, ya nos platicarás ahorita, pero aquí estás y eso de verdad que se agradece mucho. Mucha gente, obviamente, sabemos, pues no eres una persona como una figura pública que la gente ubique, pero en los últimos años has dado mucho de qué hablar por esa fortaleza y eres una guerrera. Primero, me encantaría que de palabras propias le podamos platicar a la gente quién es Dora Raudales, por favor. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionada, de verdad. Gracias. Pues Dora Raudales es una mujer que le encantan los retos. Está casada, tiene 3 hijos y pues una de las cosas que más me gusta es hacer deporte. Y en el deporte pues he ido cada vez subiendo un poquito más el nivel. Y pues esto me ha llevado a pues llegar hasta la cima del mundo. La verdad, yo me puse a hacer mi investigación como me corresponde para conocer un poco más de ti. Aunque bien las notas que hay en tus páginas, en lo que hemos conocido tuyo, ya está como muy claro, ¿no? Y lo podemos ver ahí muy, muy rápido. Me encantó porque realmente fuiste bien transparente en el tema donde tú dices cómo llegas realmente a Monterrey. Tú eres hondureña, pero correcto, eres ya prácticamente adoptada, ¿no? 100% mexicana y regiomontana ya prácticamente. Claro que sí. Y te vienes por un proyecto, platícanos, un proyecto cristiano por el cual venías a Monterrey por solo 2 años. Así es, fíjate que junto con mi esposo desde la juventud, pues hemos pertenecido a una iglesia allá en Honduras. Y pues siempre estuvimos muy de lleno y sobre todo pues apoyando proyectos para jóvenes, proyectos contra el VIH. Y luego se nos presentó este proyecto, estábamos a punto de casarnos y se nos presentó este proyecto de venir a Monterrey a apoyar a una iglesia cristiana, ¿verdad? Con los jóvenes y todo. Y pues dijimos, pues vamos, estábamos jóvenes, ¿verdad? O sea, ¿qué nos podía detener? Nos casamos y luego pues nos venimos a Monterrey para apoyar el proyecto. Y pues ya estando acá, eran 2 años, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros dijimos, recién casados, pues vamos, regresamos y comenzamos nuestra familia, pero sorpresa, una semana antes de tomar el avión para venirnos a Monterrey, me di cuenta de que venía ya con un bebé. Okay. Entonces, pues ya nos venimos, el bebé nació acá, ¿verdad? Durante el tiempo que estábamos nosotros pues apoyando y otra sorpresa, 10 meses después, nuevamente, estábamos encargando otro bebé. Entonces, más bendiciones llegando, ¿verdad?
Entonces, pues ahí fue donde tuvimos que tomar la decisión porque el tiempo ya pues se nos terminaba, ¿verdad? El apoyo económico que íbamos a tener se nos iba a terminar en poco tiempo. Entonces ahí decidimos, ¿qué hacemos? Nos regresamos, ya estamos acá, 2 niños, y pues decidimos quedarnos. Sí. Entonces de 2 años pasamos, de ahorita tenemos 18 años y 3 hijos. 18 años en Monterrey. Oye, nada más así breve, y la pregunta que siempre me ha causado como conflicto, cuando te dicen la primera vez, vamos a Monterrey, te pones a investigar, ¿no? ¿Qué es allá? ¿Qué cómo hablan? ¿Cómo son? ¿Tienen 3 brazos o qué onda? Ya lo sé. ¿Qué ves de Monterrey? ¿A dónde ibas a llegar? Pues fíjate que mira, primero yo en mi mente creo que crecí viendo El Chavo del Ocho y algunas telenovelas. Sí. Entonces todo lo que traía de México en mi cabeza era eso, ¿verdad? Sí. Y escuchar ese hablado como muy de la Ciudad de México. Sí. Entonces yo creía que todo era así. Me lo imaginaba de esa forma. Pero llego acá y es completamente otro acento, sí. Completamente... Más golpeado, ¿no? Sí, más golpeado. La verdad es que desde que llegué me encantó. Y como venía embarazada, pues sí. Entonces imagínate la comida. Sí. O sea, la comida para mí acá, no. ¿Sí la has disfrutado? La disfruté demasiado, así que me encantó. Qué padre. Monterrey. Y ahora obviamente ya la hicieron y la volvieron tu casa, ¿no? Ya es la casa tuya, ya es tu familia, ya tus hijos prácticamente, ellos no tienen, a lo mejor tal vez has permeado parte de la cultura hondureña, pero ellos ya son regios, son mexicanos, me imagino que es una combinación muy linda, ¿no? Pues fíjate que sí, pues ya te digo, 18 años acá, nuestro primer hijo tiene 17, nació acá, entonces en la casa tenemos, yo trato de hacer comida hondureña, pero a ellos les fascina la mexicana y aquella combinación, también sí. La combinación, yo no solamente el acento que tengo, sino que también tenemos algunas palabras muy diferentes entre Honduras y acá, México, Monterrey sobre todo. Y ellos tienen también esa combinación. Qué padre. Pero mira qué interesante que cuando juega Honduras, México, en el fútbol, sí. Adivina con quién van mis hijos. Con México, con sí. Honduras. Ellos son 100% mexicanos. Entonces, en una pelea, papá y mamá estamos apoyando a Honduras y ellos están apoyando a México. Me imagino. Súper mexicanos. Porque ellos lo vivieron así, sí. Porque ellos nacieron aquí, nacieron cobijados ya con una bandera. Así es. Sí, qué así padre. Es. Me sorprende mucho porque en todo esto que hemos platicado y lo que te comento que ya conocí un poquito ahí en esta investigación. Muy bien. ¿Eras una mujer que hacías ejercicio o no? Y voy a entrar de lleno así hacia donde vamos a llegar. ¿Qué tanto deporte practicabas? Porque lo que has hecho hoy en día, caray, no cualquiera, y por eso eres una de las 9 mujeres que ya platicaremos. Pero, sí. ¿Qué tipo de deporte hacías? Porque el cambio que haces llegando a pandemia, que vamos a llegar allá, se da. ¿Practicabas algún deporte? ¿Cómo era tu vida? Sí, mira, mi niñez, pues, te puedo decir de que no fui una niña deportista. De hecho, yo creo que no me sentía tan dotada en el deporte, para nada. Siempre, como somos 2, mi hermano y yo, siempre el deportista fue mi hermano. Y a él fue el que se le apoyaba y con él andábamos en los partidos de béisbol, de fútbol y de todo. Y yo pues como que nunca fue como lo mío. Pero, sin embargo, sí recuerdo de que me gustaba mucho cuidarme, ¿verdad? Fue como un hábito que adopté de familia, ¿verdad? De mi madre. Pues cuidarnos, tratar de hacer algo de ejercicio, pero más como, sí. ¿Verdad? Para mantenerte saludable, sí. ¿Verdad? Nunca como algo bien competitivo. Pues, pues así pasé, crecí, me casé. Vienen los niños, ¿verdad? Entonces siempre me he cuidado, como te digo. Entonces vienen los niños, viene el primero, pero rapidito vino la segunda, que es lo que te digo. Entonces fueron como 4 o 5 años que yo me la pasé, o sea, con niños y cuidando niños. Luego, pues nuevamente como que agarro otra vez el hábito de volverme a cuidar y viene el tercero, ¿verdad? Entonces, hasta que ya la tercera tenía como 1 año, y me sentí que estaba como fuera de forma y no me sentía bien físicamente, dije, necesito hacer algo, necesito hacer un poco de deporte, ¿verdad? O algo físico. Entonces recuerdo de que iba pasando cerca de mi casa, vi de que abrieron un lugar que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, ya lo olvidé, pero parecía como un gimnasio y era nuevo. Entonces pues dije, voy a ir. Ya mi última hija, la tercera, tenía 1 año y meses. Y entonces entro a este lugar y miro de que no era un gimnasio, sino que veo a la gente con unas llantas, los miro con cosas raras. Y digo yo, ¿y esto qué es? Entonces ya le pregunto al encargado y me dice, pues es un CrossFit. Entonces le digo, bueno, pues
¿me explicas cómo es? No, pues vente a 3 clases prueba. De 3 clases prueba, te quiero decir, esto fue mi hija tiene 11 años ya, o sea que esto fue hace 10 años. De las 3 clases prueba me enganché. Y ahí descubrí cómo me encanta el deporte, algo que no lo sabía, o sea, pero sobre todo creo que me encantan los retos. Y me enganché en el CrossFit porque no sé si tú tienes conocimiento del CrossFit, pero nunca terminas de aprender y siempre tienes un reto más que alcanzar. Pero sobre todo me imagino que descubriste algo bien interesante, que es la resistencia que puedes tener. Yo la verdad hice CrossFit bien poquito, para que les echo mentiras, fue 15 días yo creo ya. Y me acuerdo que lo que me llamaba mucho la atención de los 15 días que pude ir, que era mucha resistencia. Es una resistencia, muchas veces vas contra el reloj y es un tema de resistencia mental y física. Me imagino que te diste cuenta que podías con eso y más, ¿no? Sí, de hecho, recuerdo de que al inicio yo decía, o sea, qué difícil esto, decía, y habían cosas que no las podía hacer y me frustraba. Pero miraba a mis otros compañeros y miraba cómo ellos iban superando algunas cosas y dije, bueno, pues me voy a aplicar. Y me empecé a aplicar y me empecé a aplicar y empecé a ver cómo cosas que en la vida me imaginé que iba a hacer, empecé a hacer. Y como tú dices, empiezas a tener este juego de que en cuánto tiempo haces esto, cuántas reps puedes hacer en este tiempo, cuánto peso puedes cargar. Y creo que ahí fue donde descubrí que me gusta competir. Entonces, contra mí misma, ¿verdad? Entonces empecé a competir contra mí misma el hecho de que, bueno, la próxima quiero levantar más peso. O quiero apurarme porque quiero hacer más reps. Quiero hacerlo en menor tiempo posible. En menor tiempo posible. Entonces me vi en esta situación, entonces me empecé a enamorar y a ir cada día, porque cada día me sentía mejor ir superando obstáculos. Sí, que aparte siempre has dicho que el CrossFit es un ejercicio muy completo, ¿no? Por todo el tema tanto de fuerza como lo que platicábamos de resistencia. Hay un tema físico también, creo que aeróbico, que está bien interesante y que muchos atletas han dicho, tanto hay comentarios en contra y a favor, pero siempre han sido más los positivos, ¿no? En contra tanto impacto y cosas que se puede decir, pero creo que a favor, que creo que el tema físico te ayuda muchísimo. ¿Hay algún comentario en casa de decirte, oye, qué pasó? Ahora andas muy crossfitera, como dicen acá en Monterrey? Sí, te digo de que cuando comencé, pues el propósito era, no, pues que quiero bajar las libritas que subí en los embarazos y que quiero, pues, volver, ¿verdad? Como a una talla que tenía antes. Ese tipo de mentalidad. Sí. Y cuando me miran de que, o sea, va pasando el tiempo y la cosa se empieza a poner un poco más intensa y que de 1 hora, pues ya quiero estar 1 hora y media y después pasé a 2 horas. Y luego pues dije, no, pues como quería ir superando las cosas, entonces dije, pues ahora necesito un nutriólogo, alguien que me ayude porque ya empecé a descubrir de que pues si te alimentabas bien, pues entonces rendías mejor. Y yo siempre quería rendir mejor, entonces me fui en ese camino. Y entonces llegó el momento cuando me invitaron a competir. Entonces, cuando ya me invitan a competir, pues ya lo hablo con mi esposo, ¿verdad? Y de que no, que quiero competir. Imagínate, ya tenía para ese tiempo como unos 37 años. Entonces, y de que quiero competir. Y los competidores eran muchachos de 20 años, ¿verdad? Entonces, empieza eso y las competencias en CrossFit son bien largas. Sí. Empiezan un viernes y terminan el domingo y tienes que esperar. Entonces, recuerdo la primera vez que competí y bueno, mi esposo pues me apoyó y fue, pero salió, o sea, porque la espera era demasiada. Sí. Entonces me dijo, es bien cansado ir 3 días y estar esperando y eso, pero luego cuando empezó a ver de que pues iba cada vez mejorando y que ya en las competencias ya quedaba como que en ciertos lugares y así, entonces pues también ya él también se involucró. Ya comenzó a creer en ti también. Ya empezó a creer en mí y ya, pues siempre he estado apoyándome, la verdad. Ahí entonces es cuando se hace ese parteaguas, ¿no? Que comienzas a hacer mucho ejercicio, te empiezas a enrolar tanto como dices tú en un tema físico, pero también empiezas a tener una disciplina en la parte de la alimentación. Después se viene la parte de la pandemia, que creo que es el parteaguas mayor en tu vida, ¿no? Yo creo que la pandemia, me imagino, no sé, me corregirás, hubo cierres de gimnasios, lugares donde no había, y muchas personas buscaron ese escaparate, ¿no? ¿Dónde me salgo a caminar? ¿Dónde me salgo a correr? ¿Qué hago? A ti te transforma y te cambia la vida totalmente. ¿Cómo sucede? Sí, fíjate que bien interesante porque ya estaba en un punto cuando llegamos a la pandemia
donde la intensidad del entrenamiento que yo tenía era de 3 horas diarias. Ya no hacía una clase normal, sino que ya pagaba un programa que me daba un coach y que ya me estaba como guiando y ya estaba aprendiendo ya nuevas cosas y como ya estaba bien enfocada en competir y todo, entonces pues ya tenía un régimen así como bien estricto. Me levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana, preparaba mis alimentos de la semana, de todo, estaba como bien estricta y como tú dices, y llega la pandemia y todo esto se resume en estar haciendo por Zoom una clase de 30 minutos con una pesita, ¿verdad? Entonces, que sí no fue te un daba. cambiazo. No te daba, obviamente, para lo que estabas acostumbrada. No, o sea, entonces siempre nos quedábamos como con ganas de más. Y recuerdo de que pues el grupito que teníamos del CrossFit, pues decíamos, pues ¿qué más hacemos? Pues salgamos a correr y salíamos a correr. Y luego de que pues, ¿qué más? ¿Qué más? Y ahí fue donde surgió uno de nuestros compañeros, también le gustaba mucho el senderismo y nos dice, pues vamos a esta montaña el fin de semana. Y recuerdo que yo dije, bueno, pues voy a ir. Siempre me había interesado, porque una de las cosas que me enamoró de Monterrey fueron sus montañas. Llego a Monterrey y empiezo a ver todas estas montañas a mi alrededor preciosas. Me llevan a la Huasteca. Me sentí que estaba en aquella película del Señor de los Anillos. Entonces yo estaba encantada de las montañas de Monterrey. Sin embargo, después de tanto tiempo, nunca había ido ni siquiera, o sea, nada. Sí. Entonces, recuerdo que se programó ir a una en la Huasteca que se llama Horcones. Okay. Y dije yo, bueno, pues vamos, ¿verdad? Y todavía mi compañero, porque es lo que te digo, somos bien intensos en el CrossFit. Era mi primera montaña, ni siquiera tenía calzado adecuado para la montaña. Y mi compañero dice, y pongámonos el chaleco de 20 libras y subamos la montaña para con el sudar chaleco. más, para sudar más. Para hacer más ejercicio. Te digo que nos encantaba la intensidad. Y ahí voy con mi chaleco de 20 libras. No me imaginaba lo que iba. No me imaginaba, y cuando empiezo a subir y a subir con aquel chaleco, pues se puso intenso. Que aquí en ¿verdad? la Huasteca, ¿cuánto tiempo es ese traslado que hace ese trayecto? Sí, fíjate que recuerdo esa vez, creo yo que fueron como 3 horas la subida, como 3 horas, y si no me equivoco, pues más o menos la altura de esa montaña en específico, Horcones se llama. Creo que está en 1800, o sea, tampoco es lo más elevado. Sí. Lo más elevado de Monterrey es la M. La M está en 2000 metros de altura. La M y ¿cómo es que se llama? La otra montaña que está al lado. No me acuerdo el nombre de la otra montaña, pero en Chipinque son las dos más altas y lo más alto es 2100. Okay. Entonces eso es lo más alto que hay en Monterrey. Entonces fuimos a esta de Horcones con ese chaleco y mira, yo creo que quitando lo pesado que estuvo, me enamoré de la naturaleza, de poder sentir mi cuerpo subiendo en estas alturas y pasando por senderos y pasando por diferentes terrenos. Y me encantó. Sí. Y esa fue mi primera y créeme que luego era cada fin de semana. Que sé que en una de las pláticas que has tenido ahí con diferentes personas, que dices que en ese primer reto que te toca la Huasteca, hay como casi llegando a la cúspide, se le llama así, corrígeme, sí. Que es complejo, ¿no? Esa subida y para ti que eres una persona inexperta en ese momento, te costó trabajo. ¿Qué se vive? Los que no conocemos nada, ¿nos puedes contar qué se vive ahí? Sí, haz de cuenta de que pues al inicio pues empiezas a subir y pues sientes, ¿verdad? El calor en las piernas y en tu cuerpo y a sudar y todo, pero siempre pues sigue siendo pues un sendero y vas subiendo y pues no hay como algo complejo, ¿verdad? Pero cuando llegamos a un pedacito, pues tú sabes, las montañas de la Huasteca pues son mucha roca, sí. Es pura roca. Sí. Entonces llegamos a un pedacito donde ya este sendero ya no era así bien, bonito. Bien bonito, ¿verdad? Con vegetación y arbolitos, sino que ya llegamos a un pedazo donde era una roca. Entonces recuerdo de que iba con otro de los compañeros, como que el grupo se dividió y iban unos ya más adelante, otros íbamos como en medio, otros iban como más atrás, de acuerdo al ritmo que iban. Y cuando llego con mi compañero, él siempre me decía, es allá, es allá. Entonces yo se lo miraba de que allá era la cima. Y entonces, pero en eso llegamos a una pared de piedra. Y entonces me dice, tenemos que subir la pared. Y yo, no, me estás engañando. No, tenemos que subir la pared. Y le digo, pero ¿dónde voy a? O sea, ¿cómo?
No, pues ahí le buscas los pedacitos, le buscas, O sea, y la subes. no llevas cuerda, equipo, nada. No, nada. Para ir a este tipo de montañas no. Se supone que es un grado complejo. Bajo, exactamente. Pero para mí, que era mi primera montaña, era como, no, ¿cómo le voy a hacer? Y como fuera, y con el chaleco, imagínate. ¿Y le batallaste para subirla? Entonces le batallé le batallé para subirla, porque es como que poner los deditos así y donde encontraras un huequito. Y luego pues pasarte y ya una vez de que te pasas esa piedra, pues ya es como un voladerito así y seguir y pues ya llegas. Pero todo ese trayectito, o sea, créeme de que yo estaba pero nerviosa, sudando y lo subí, pero como que no pensé cómo lo voy a bajar. Sí. Y una vez de que lo subí, pues, ay, súper bonito, y la naturaleza, y el amanecer, y todo hermoso, nos tomamos miles de fotos, la vista ahí es preciosa la vista, yo creo que es de los lugares que más me encanta ir, y cuando toca bajar, no. Ahí fue donde yo dije, ay, Dios mío. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Porque si a mí me ha tocado de repente, que estás en la casa y que me tengo que subir al techo, sacas la mega escalera, te subes como si nada para bajarte de la escalerita. Me imagino que entonces la bajada sí es más compleja siempre. Sí, y fíjate que sí. O sea, yo creo que yo siempre batallo mucho en las bajadas. Es mi talón de Aquiles. Y cuando nos toca bajar, que yo recuerdo de que, bueno, pues todos ahí bajando y de que, ¿verdad? Unos bajaban viendo para enfrente, como que más fácil así, otros viendo para atrás, como escalando. Y yo pues no encontraba la manera de cómo lo iba a hacer. Entonces dije, bueno, pues yo creo que así, miré a los demás cómo lo iban haciendo y llegó un momento que me paniqué. O sea, me quedé en medio de la roca que estaba ahí, porque tenía que como que bajar un tipo de escalón muy alto. O sea, estaba en la roca así colgada casi y tenía que bajar como un escalón, pero solo cabía como que mi pie y lo demás era abismo. Okay. Entonces, haz de cuenta de que me quedé en medio de la roca y todos me decían, no, que baje el pie, que baje el otro, y todos me daban como instrucciones, pero yo estaba, o sea, ya mi mente estaba completamente bloqueada. Y no podía, y recuerdo que hasta empecé a llorar y esto quedó como chiste para luego, porque yo les dije, te estoy diciendo, en el CrossFit pues todos eran pues de 20 años, 25. No estoy, espérame, paréntesis, no estoy jugando, ve mis manos. Estoy sudando no, pero de que... Pero se puede, en mi celular te está sonando. Sí, no pasa nada. Oye, no pasa nada, porque le puedes poner... Ahorita lo ponemos silencio. Sí, le puedes poner ahí para que no... Oye, mis manos ve de que estoy así, me tienes así de que... No, terrible. Y a ver, y entonces estás en esa roca, y en esa roca que estás, ¿qué es lo que pasa? No traes equipo de seguridad. Nada. No traes nada. No traigo absolutamente nada y con un chaleco todavía pesándome más. Entonces recuerdo, y te digo, esto quedó como chiste para la historia, que estoy ahí con pánico y le empiezo a gritar a la persona que me invitó, le empiezo a gritar como echándole la culpa de que estoy ahí por él, ¿verdad? Y le digo, tengo 3 hijos. Y empecé a gritar esto, ¿verdad? Porque era la única mamá ahí. O sea, todos muchachos, jóvenes, ¿verdad? Muchachas. Y pues yo como que en mi mente dije, Dora, ¿qué estás haciendo aquí? Si mueres, deja a esos 3 niños sin madre. Entonces, recuerdo que dije eso y ya otro compañero como que trató de que me calmara, me quitaron el chaleco, me ayudaron y ya bajé. Y luego pues todo fue como risa y risa. Pero de verdad fueron 5 o 10 minutos, no sé cuánto tiempo pasó, pero fueron... La sufriste. La sufrí, sí. ¿Qué pasa? Porque me imagino, y siempre sucede en cualquier actividad que realizamos que nos genera un reto, siempre cuando terminas, llegas a tu casa, pasa el momento de crisis y me imagino que te sientes y dices, wow, estuvo como que era increíble. Me imagino que es lo que te pasó por la mente, que te motivaste, ¿no? A querer hacer más. Exactamente, te digo de que me enamoré tanto de la naturaleza, me enamoré de las montañas, me enamoré de cómo mi mente se sentía ahí, cómo mi cuerpo se sentía haciéndolo, que luego pues quería más y luego hasta yo misma programaba las salidas a las montañas y les hablaba y vamos a la otra y así fue y
luego fuimos a las más grandes de aquí de Monterrey y empezamos a buscar siempre más, y que tuviéramos más tiempo allá arriba, porque por ejemplo, te decía, aquí hicimos 3 horas para subir y ponle de que 1 hora y media para bajar la primera vez, pero luego fuimos a otra de que eran 5 horas para subir. Es la famosa El Sapo que tengo aquí, que tengo que tienes una esa el sapo. Yo no sabía que existía y soy de acá. ¿Dónde está la montaña del Sapo? Fíjate que el Sapo está como por García. Ok. Está como por García y también recuerdo cuando en el grupo, ya luego hicimos un grupito, un chat, ¿verdad? Hicimos el grupito y nos dijeron, alguien puso, pues vamos al Sapo, porque como que ya andábamos así, ya de que, ya le podemos. Entonces me recuerdo que dijeron, pues vamos al Sapo, ¿verdad? Entonces yo dije, pues vamos. Pero me acuerdo porque pues yo tengo siempre que pedir permiso y, ¿verdad? Y decirle a mi esposo, pues son tantas horas y pues él siempre me ha ayudado con los niños y así. Pero, o sea, obviamente con un programado, ¿verdad? Sí. Entonces todos me decían, pero tienes que pedir permiso con anticipación porque nos vamos a ir a las 4 de la mañana, 3 de la mañana y vamos a regresar hasta en la noche. Y entonces para mí un día completo, imagínate, con 3 hijos, pues entonces yo recuerdo de que ahí yo rogándole a mi esposo de que no, de que es el Sapo y que es una montaña bien emblemática. Vendiéndole la idea, ¿no? Siempre. Él es el vendedor en nuestro hogar, él es el encargado de eso, pero yo siempre lo convenzo. Entonces, bueno, me dio el permiso y recuerdo de que pues emocionadísima nos fuimos para el Sapo. Y más o menos ya lo teníamos estudiado. Lo que yo siempre hacía era de que me ponía a leer cómo era esa montaña. Entonces ya más o menos la leí, decía de que tiene 3 cumbres, pero son 3 cumbres falsas, que es bien mental porque ya estás bien cansado, hay mucho sol y no hay ningún árbol. Entonces, pues como que leí todo eso y dije, bueno, pues más reto. Y empezamos, lo subimos, íbamos todos pues, bien emocionados porque era un reto mayor. El sol estuvo pesadísimo esa vez, recuerdo cómo batallé para llegar a la cima. Sí. Fue increíble porque además de estar súper cansados, ¿verdad? Recuerdo de que nuevamente como que nos hicimos grupitos y los rápidos pues se fueron primero y yo iba con otro compañero que íbamos como más o menos igual. Y recuerdo de que llegamos a la primera cima falsa y que me senté y le dije, dale, continúa, aquí te espero, vayan a hacer cima y aquí los espero, porque estaba ya muerta. Yeah. Y él decía, no, pues yo también. Y después los dos como, pero si le damos así, bueno, démosle. Y llegamos así a la siguiente y a la siguiente, o sea, cada cumbre falsa íbamos tirando la toalla. Hasta que llegamos a la cima y estaban ya 3 compañeros nuestros allá en la cima. Y cuando me ven llegar a mí y a mi otro compañero, o sea, porque ellos también, y aparte de que ellos eran muy buenos, dijeron, estuvo bien retador llegar acá. ¿Cuántas horas dices que era para llegar? Fíjate que fueron como unas 5 horas las que hicimos para llegar. Y pero más que todo era el reto de la forma como está, como es esta montaña. Y también me tocó pasar por un pedacito que otra vez, ¿verdad? Dora, tienes 3 hijos. ¿Qué me haces imagino aquí? Ya el grito, tengo 3 hijos. Ya. Entonces recuerdo que también, esta vez no era escalar, sino que era pasar como de una parte a la otra, en un voladero, y que también era una piedra donde solo ponías tus deditos y un poquito de los pies y tener que pasar así para pasar al otro lado. Ay, sabes que ahí lo que sentí fue culpabilidad. ¿Sí? Fue bien extraño porque llego a la cumbre, que ellos me felicitan y yo me sentí culpable porque yo dije, ¿qué ando haciendo acá? O sea, ¿qué ando haciendo acá? Yo tengo familia y nuevamente si me muero... Te estabas arriesgando, sí, lo que sentías, ¿no? Como eso era lo que yo sentía. Yo no sé si esto es algo de las madres, ¿verdad? Que a veces sentimos culpas, ¿verdad? Y por eso no nos permitimos hacer algunas actividades en la vida. En mi caso, pues, deporte. Y recuerdo que no celebré esa cima. Todos bien felices y yo no celebré esa cima porque luego también estaba pensando, ¿y cómo voy a bajar de aquí? ¿De qué manera voy a bajar de aquí si fue tan duro llegar? Entonces, nuevamente, otro de los compañeros bien paciente me dijo, no, mira, no te preocupes, te voy a ayudar, tienes que poner siempre 3 puntos fijos. Ya me dio como las técnicas y como que con las técnicas me sentí un poco más segura y ya lo bajamos. Y recuerdo esa vez llegar a mi casa
y contarle a mi esposo todo lo que viví. O sea, a pesar de que había tenido esta circunstancia, ¿verdad? Recuerdo de que llegué y empecé a llorar de la emoción de que había subido y que lo había logrado y todo el reto que había sido para mí y cómo superé el reto y recuerdo que yo no sé si él sentía lo que yo sentía, de verdad, y si él en su mente estaba pensando en otra cosa, pero yo estaba anonadada de lo que había hecho, que hasta lloré de la emoción. Sí. Entonces ahí pude entender que realmente me enamoré de las montañas. Porque luego, pues la pandemia pasó y luego ya todo el mundo empezó nuevamente a hacer sus actividades normales. Y se perdió, ¿no? Se perdió y tú realmente seguiste. Y yo seguí. Ahora, una pregunta y no me quiero saltar parte de toda esta charla. ¿Qué es más complicada, la subida o la bajada? Digo, a lo mejor te lo han preguntado 1000 veces y es un tema que ustedes platican. La subida porque tiene su grado de complejidad porque no conoces tal vez a dónde vas. Y la bajada vienes cansado y 1000 cosas, ¿no? Pero en tu experiencia con estas montañas, llegando hasta apenas aquí al Sapo, sí. ¿Qué es más complicada, la subida o la bajada? Fíjate que en estos pedacitos así donde me encontraba con voladeros y que miraba el precipicio, a la hora de subir para mí, no era tan difícil porque, o sea, siempre estaba viendo para arriba y siempre estaba como que mi cuerpo sobre, ya sea la roca o lo que sea. Entonces, como que de alguna forma me da un poco de seguridad. Pero tipo de suelo y tipo de partes donde se ve todo para abajo, para mí ese pedacito, bajarlo así, me causa mucho temor porque me da muchísimo vértigo. Pero en algunas montañas, porque bueno, luego pues vamos a ir platicando, luego empecé a hacer el trail running, ¿verdad? Que es correr en las montañas, y empecé a descubrir que pues tenía mucha fuerza para subir, pero para bajar o sea, me gustaba mucho más bajar. Cuando son montañas de que tal vez no tienen así partes técnicas, ¿verdad? Entonces, cuando no hay partes técnicas, bajar es más fácil, porque lo haces más rápido, en menos tiempo, no vas agitado y cansado como cuando vas para arriba. Sí, que entonces ahí me imagino que es cada quien se va adaptando a la parte que le toca. Exactamente. Ahora, regresas, ya tienes esta práctica con tu esposo, lloras y te das cuenta que obviamente es algo que te apasiona sí. Y empiezas a ponerte otro reto y te me vas para allá, si no me equivoco, al tema del Pico de Orizaba, ¿no? Que es el punto más alto que tenemos en México. ¿Cómo se te ocurre? ¿Lo investigas? Te das cuenta que es y aceptas ese reto tú sola, ¿no? Te vas solita, te vas con algún acompañante. ¿Cómo haces ese reto? Y en tu casa, ¿qué te dicen? Porque sí. También está complicado. Sí, fíjate que como tú dices, me empiezo a enganchar. No sé si esto lo aprendí del CrossFit o ya es algo que venía nato en mí y lo empecé a descubrir. Y es el hecho de que si logro algo, quiero el siguiente nivel. Y el siguiente nivel. Entonces, como que llegamos a todos los niveles de Monterrey, luego íbamos a las de Coahuila, que tienen 3,700, ¿verdad? Entonces, como que ya íbamos alcanzando todos los niveles cercanos, y fue cuando yo dije, ¿y qué es lo más alto de México? Entonces, pues veo y veo de qué es el Pico de Orizaba. Empiezo a investigar acerca del Pico de Orizaba y ¿sabes qué es lo que yo siento cuando hablo de una montaña que más elevada? Empiezo a sentir mucho fuego aquí adentro. ¿Sí? Ya quiero, entonces yo empiezo a investigar del Pico de Orizaba y me empiezo a poner así bien intensa. Esa emoción. Y bien emocionada, y ahí voy con los compañeros que todavía habían quedado como medio enganchados, ¿verdad? Porque te digo, de un montón que éramos, terminamos pues bien poquitos al final. Entonces voy y les tiro el reto, ¿y por qué no vamos al Pico de Orizaba? Y entonces, pues como que sí, pues vamos al Pico de Orizaba. Entonces empiezo a ver así empresas, ¿verdad?, que iban al Pico de Orizaba, y les empiezo a mandar información y los empiezo a llenar de información, y yo bien emocionada a todo esto. Será la mitotera. Sí. A todo esto yo no le había dicho nada a mi esposo. Yo primero revolví aquí, ¿verdad?, el avispero, y ya un compañero ya viene y dice, bueno, pero yo también conozco a alguien que nos puede llevar y que es un guía más personal y no sé qué. Y entonces pues ya platicamos con esta persona, y entonces ya con el plan hecho, pues ahí voy, ¿verdad?, a vender la idea, ¿verdad? Y ya voy con mi esposo y ya le digo, es que quiero subir al Pico de Orizaba. ¿Y qué es el Pico de Orizaba? Pues la montaña más alta de México.
¿y cómo es? Y esto. Entonces ya me hace las preguntas, ¿verdad? Las preguntas técnicas, y ya se lo empiezo a decir, y a él le dio temor al inicio. Le dio temor porque me dijo, pero eso es bien peligroso, porque tú lees y lees de que, ¿verdad? Que es peligroso, que han pasado algunas Porque aparte situaciones. puedes detectar el índice de mortalidad de la montaña, ¿no? Que puedes revisar eso. Tú puedes ver eso, y una de las cosas que también hablaban era cómo, y esto depende de cada persona, pero que algunos de los riesgos son cómo tu cuerpo reacciona ante las alturas. Que eso es lo que te preguntaba antes de iniciar la grabación, que era... ¿Cuánto, por ejemplo, aquí en Pico de Orizaba, cuánto tiempo haces en total? O sea, ¿en cuánto tiempo te avientas? Bueno, el Pico de Orizaba es más sencillo en este aspecto, pero, o sea, obviamente en ese tiempo para mí eso no era sencillo, sí, ¿verdad? Eso era muy difícil. ¿Y en cuánto tiempo lo haces? Y es que llegas al campamento, no se llama campamento base, aquí se llama el refugio. Llegas al refugio, que está a 4,300 ya, o sea, ya es una altura bastante elevado. Y entonces haz de cuenta de que ahí te llevan, a esa altura te llevan en carro. Okay. Bueno, en un 4x4, porque por el tipo de terreno. Entonces, llegas ahí, ponle que como al mediodía, pasas esa media tarde hasta las 12 de la noche, y a la 1 de la mañana comienzas a subir. ¿Por qué subes de madrugada? ¿Por el tema del clima? Por el tema del clima, por el tema de la hora que se debe de hacer cumbre, porque mitad de la montaña es verdad, es tierra, y la otra mitad de la montaña es glaciar. Okay. Entonces, por el tema del glaciar, más que todo. Entonces, también tienes una hora tope para llegar a la cima, y luego bajar, porque en el glaciar es más peligroso. ¿Qué se platica ahí en el campamento? Toda la gente, me imagino que ya ansiosos, ya quieren la alimentación. ¿Duermes, no duermes? Mira, yo creo que de las veces que he ido casi nunca he dormido. No he dormido lo suficiente. Recuerdo de que pues nos preparamos, fuimos esa primera vez. Yo creo que íbamos extra preparados, o sea, demasiado preparados, porque cuando es la primera vez que vas a hacer algo, creo que te esfuerzas más en ir pues lo más óptimo que puedas, ¿verdad? Sí. Entonces íbamos muy, muy, muy bien preparados. La alimentación, pues sigues tu alimentación normal, pero ya por lo menos unos 3 días antes empiezas a hacer una carga de carbohidratos, ¿verdad? Para tener más energía. Y luego pues llegas al lugar, y ya cuando llegas pues ya comes un poco más ligero, siempre carbohidratos, ¿verdad? Pero más ligero. Y luego pues se supone que debes de acostarte a dormir a las 6 para que descanses y te levantes a las 12 de la noche para nuevamente pues alistarte y comer algo ligero y comenzar la marcha. Lo cual pues yo te digo, casi nunca dormía, y sí siempre me daba dolor de cabeza. Eso es una de las cosas que te da cuando estás en alturas, ¿verdad? Y como acá te llevan de un solo en carro, no vas pasando por... Como por las etapas. Sí, por las etapas, sino que llegas de un solo. Entonces sí te da dolor de cabeza, te puedes tomar una paracetamol, ¿verdad? Ibuprofeno, algo así. Y pues ya el día siguiente sigues. Y recuerdo que esa primera vez que íbamos así súper bien preparados y todo, llegamos al glaciar, nos pusimos los crampones, todo. Empezamos a subir el glaciar. Ya esa última etapa del glaciar son como unas 3 horas y media para llegar a la cima, y como a la hora y media el clima, haz de cuenta, se cerró aquello, nubladísimo, nevando, vientos, y el guía nos dijo, si seguimos es muy peligroso. Y recuerdo ese día ninguno de los equipos hizo cima y tuvimos que bajar. Entonces fue bien frustrante porque estábamos tan emocionados, y pues nuestra primera vez. Porque ya estabas ahí, ¿no? Y ya estábamos ahí viendo la cima ahí, ¿verdad? Y pues de repente pues todo esto se cerró. Entonces tuvimos que bajar. A los 2 meses regresamos nuevamente, y en esta ocasión pues sí, las condiciones del clima estuvieron muchísimo mejor, y pues lo logramos. ¿Y cuánto es, me decías, del campamento hacia la cumbre? Del campamento hacia la cumbre normalmente, o sea, depende del ritmo de cada persona, porque hay quienes lo hacen entre 7 horas, hasta conozco personas que lo hacen hasta en 12 horas. Ok, ¿y ustedes cuánto tiempo hicieron? Bueno, esa segunda vez que fuimos, lo hicimos como en 7 horas 20. 7 horas 20. 7 horas 20, sí. Que es bastante. ¿Y cuál es la altura que tiene?
5,636. Sí, ya exactito es lo Me que lo sé completo. y leía yo un poco ayer que estaba también ahí indagando un poquito más en las montañas. ¿Y cómo se le llama? ¿Se llama golpe de altura o cómo se llama lo que te da cuando tu cuerpo no se adapta rápidamente? Sí, es el mal de altura. Mal de altura, perdón. Mal de altura, sí. A mí me dio esa segunda vez que fui. También tengo una historia ahí porque como a 100 metros de donde te ponen ya los crampones para empezar la subida en el glaciar, me dio un fuerte dolor de cabeza y ganas de vomitar. Ese es el mal de altura, que tu cuerpo pues no se ha adaptado aún a esa altura. Y como vas caminando rápido o pasas de altura muy rápido, ¿verdad? A una altura muy elevada, entonces el cuerpo pues reacciona de esa forma. Sí. El problema del mal de altura es que si se agrava, pues te puede dar hasta un edema cerebral, un edema pulmonar, y pues eso es lo más peligroso. Entonces recuerdo que me empezó a dar mucho asco y me empezó a dar dolor de cabeza y le dije a mi guía, todavía no nos habíamos encordado, porque debes de ir encordado ya cuando llegas al glaciar. Entonces le dije al guía, me siento bien mal, le digo, me siento bien mal. Y me sentía de verdad bien mal. Pero yo quería seguir porque, imagínate, era la segunda vez que iba. Y ya la primera vez no lo habíamos logrado. Entonces, un grupo de nuestros compañeros iban adelante, como siempre, ¿verdad? Siempre se dividen los grupos. Iban los rapiditos, yo iba en medio y venía otro grupo atrás. Entonces, mi guía me dijo, bueno, esperemos a que llegue Pato, uno de los que venía atrás. Cuando llegue acá, le digo que baje contigo para yo continuar con los demás, ¿verdad? Porque pues íbamos un grupito. Entonces dije yo, bueno, está bien. Dije yo, ya me estaba dando por vencida, pero sin embargo yo me senté y fueron, no sé, habremos esperado unos 5 o 10 minutos que Pato llegara o que nos alcanzara. Y recuerdo que ahí yo le dije a Dios, Diosito, tú sabes cuánto me encanta esto, sabes de que ya lo hice una vez y quiero llegar a la cima, ayúdame. Me acuerdo que le dije así, o sea, estaba pero bien pues deseándolo, ¿verdad? Demasiado. Entonces, cuando llega Pato, me hace la pregunta el guía, Dora, ¿quieres bajar? Entonces ahí pensé, y sí me dolía la cabeza un poquito, y ahí pensé y dije yo, no quiero bajar, porque no quería bajar. Entonces me dice, bueno, sigamos. Y entonces seguí, y no me preguntes cómo el dolor de cabeza desapareció. Todo. Sí. Desapareció. Y llegaste. Y llegamos a la cima, fue increíble. ¿Cuál es el sentimiento cuando llegas a un lugar tan deseado? Porque más allá yo creo que del impacto visual, emocional, anímico que puede tener eso, ha de ser algo muy personal, ¿no? Que llegas a la cima y wow, todo lo que se te viene, ¿no? Sí, fíjate que mira, una de las cosas cuando yo siempre llego así a cimas importantes, ¿verdad? Como el Pico de Orizaba era una cima muy importante y era nuestro segundo intento, y yo siempre pienso y agradezco a mi familia. Porque luego, ¿verdad? Con el tiempo empecé a ver y empecé a darme cuenta, ¿verdad? Te digo que al inicio tenía este sentimiento de culpa, pero luego empecé a descubrir de que más bien esto le daba a ellos como un buen ejemplo a mis hijos, un buen ejemplo de perseverancia, un buen ejemplo de buscar lograr tus retos, ¿verdad? Tus metas. Entonces empecé a verlo de una manera diferente y a darme una narrativa a mí misma diferente. Entonces recuerdo de que fue agradecimiento de que mis hijos me permitieran hacer estas actividades, ¿verdad? Porque a veces nosotros como mamás, como papás, apoyamos a nuestros hijos en todo, ¿verdad? Porque queremos verlos triunfar. Claro. En este caso, ellos a mí también me han apoyado increíblemente. Pues que imagínate en tu casa la carnita asada con los amigos. Hoy tu mamá anda en el Pico de Orizaba, pero mañana viene. Es que orgullo, o sea, ¿cómo se ha de sentir? Así También es. ellos te han de ver como la super mamá, ¿no? De las cosas que has logrado, y como dices tú, eres un gran ejemplo de que si quieres, puedes, si te lo propones, lo puedes lograr. Bajas del Pico de Orizaba y ahí vienes otra vez con ganas de hacer más. ¿Qué pasa por tu mente? Porque comienzas a tener estos sueños, estas metas y estas cosas que te pasan, por la cabeza, que la verdad te volaste la barda. ¿Cómo llegas a Monterrey y platicas en este caso con tu familia? Sí, fíjate que en esa ocasión del Pico de Orizaba, mi esposo, cuando son las montañas de aquí de México, él siempre me acompaña, ¿verdad? Se queda pues ahí en los pueblitos de abajo, que son muy bonitos y muy pintorescos aparte. Entonces recuerdo de que regresamos
Y cuando venía bajando, que venía muerta y mis piernas venían destruidas, ¿verdad? Y lo único que quería era pues tirarme, ¿verdad? Y descansar. Pues ahí tú dices, y siempre lo dices, y siempre lo digo. Es la última. Es la última vez que me pasó por la cabeza, ¿por qué ando haciendo esto? ¿Para qué necesidad de sufrir? Siempre. Y luego cuando empiezas a recapitular, es wow, qué increíble. Entonces eso me pasó, veníamos en el avión, recuerdo, y yo le dije a mi esposo, estuve en la cima de México, estuve, o sea, en lo más alto de México. Y quiero estar también ahora en lo más alto del mundo. Wow. Y ahí empezó. Ahí empezó el sueño. ¿Qué viene y cómo comienza este sueño? ¿Qué tienes que hacer? Porque si bien tienes ya una preparación que vienes haciendo a manera muy profesional y muy seria, porque lo que estabas haciendo era muy seria, haces la cumbre más alta de México y en este caso te preparas para la más alta del mundo, que me imagino, y ahí tú nos podrás corregir, me imagino que hay que tener una demanda increíble de personas que tal vez lo quieren intentar, tienes, no sé si es por temporalidad, ¿cómo logras estar ahí? Sí, pues fíjate que empieza esto en mi cabeza y cuando una cosa entra en mi cabeza, ay Dios mío, hasta que o sea, no, si está ahí, está, hasta que lo hago. Qué miedo, ¿eh? Entonces sí, de veras que hasta a mí también me da miedo y por eso a veces como que digo, ya no quiero andar soñando tanto. Oye, pero a ver, antes es lo de Aconcagua, es antes, ¿no? Es lo de la Aconcagua, sí. ¿Y cómo te vas a Aconcagua? Bueno, es parte del camino para llegar al Everest. Sí, que está en América del Sur, pero ¿en qué parte está Aconcagua? El Aconcagua está en Argentina. En Argentina. Sí, en Argentina. ¿Y ahí con quién lo haces? ¿Con quién te vas también? Sí, también me voy busco el equipo con el que voy a ir a Nepal. Ok. Entonces los busco a ellos. Entonces haz de cuenta de que viene esto en mi cabeza, ¿verdad? Que está ahí dándole. Y ya le digo a mi esposo, porque te digo, a veces digo cosas que él así como que, ay, ¿verdad? O sea, sí, está bueno, ¿verdad? Entonces, pero yo estaba ahí y yo le decía, es que quiero hacer el Everest, y empiezo a ver, ¿qué tengo que hacer para ir al Everest? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, en mi cabeza, pues, empiezo a pensar, pero ¿cuándo lo podría hacer? Porque ahorita, pues, para ir al Everest, porque yo ya había como que estudiado, eran 2 meses, yo decía, pero ¿cómo lo puedo hacer si todavía la chiquita, ¿verdad? Bueno, los 3, de hecho, ¿verdad? Porque uno venía empezando la prepa, la otra en la secundaria, la otra en la escuela, y pues todas las vueltas. Yo decía, pero ¿cómo me voy a ausentar 2 meses? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo me preparo? Porque en mi cabeza era, pues tengo que ir por todo el mundo para prepararme, ¿verdad? Tengo que ir a otras montañas y empiezo a pensar en estas cosas y digo, no, en lugar de estar pensando demasiado, mejor voy a escribirles, porque una de las cosas que había hecho antes de irme al Pico de Orizaba es que vi un documental en Netflix. Okay. Yo creo que ahí fue también donde empezó la cosa. Vi un documental de un hombre que hizo los 14 picos más altos del mundo. El Everest es el más alto de esos 14 y él se llama Nins Daipurja y él tiene un documental en Netflix que se llama Los 14 picos. Wow. Entonces, antes de irme al Pico de Orizaba, miré este documental como para animarme, ¿verdad? Yo siempre ando viendo cosas que me animen. Entonces, empiezo a ver el documental para el Pico de Orizaba. Pero cuando empiezo a ver todo esto, o sea, me empiezo a enganchar aún más. Entonces, empiezo a seguirlo y me doy cuenta de que él tiene una empresa que lleva personas, ¿verdad?, al Everest. Entonces, ahí fue cuando ya regresé, vine y mandé un correo, ¿verdad?, para preguntar qué necesitaba, si quería ir al Everest, qué necesitaba. Entonces, ahí fue donde ellos vienen y me mandan como un cuestionario, ¿verdad?, para aplicar para ir al Everest. Entonces, en el cuestionario, pues me preguntaban cuál era la montaña más alta o qué altura había llegado en montaña, ¿verdad? Entonces, yo muy orgullosa, el Pico de Orizaba, 5,630, sí, ¿verdad? Entonces ya ellos me responden, ¿verdad?, para decirme de que necesitaba hacer algo previo más elevado a esa altura y que pues ellos en sus planes tenían el Aconcagua, que son 6,996, o Manaslu, siempre en Nepal,
que son 8,100. Entonces, una de las dos. Obviamente, cuando empiezo a ver las dos y empiezo a hacer cálculos matemáticos, ¿verdad? De cuánto me costaba una y cuánto me costaba la otra. Entonces, pues digo, pues lo más accesible para mí es el Aconcagua. Queda aquí mismo, ¿verdad? En América, ¿verdad? En el sur de América, y no tengo que ir a Nepal, sí, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues lo que sigue es el Aconcagua. Entonces así fue como vengo nuevamente con mi esposo y quiero ir a la Aconcagua. Otra vez, me imagino el esposo como el meme, otra vez. y entonces ahí fue cuando él me dijo, ok, ¿qué se ocupa? No, pues que yo me vaya a 20 días y el presupuesto es esto y esto. Entonces me dice, bueno, pues levanta ese presupuesto y cuando lo tengas hablamos. Y entonces ese fue el primer reto, ¿verdad? O sea, decir, ok, pues entonces necesito todo este presupuesto porque él siempre ha sido mi patrocinador, sí, oficial. Entonces dije yo, bueno, pues si ese es el reto, pues vamos por ese reto. Y entonces recuerdo de que pues me puse ahí las pilas y todo, ¿verdad? En el negocio y toda la cosa. Y ya ¿verdad? Con ya con ese presupuesto, pues entonces ya vengo, ya le digo, bueno, pues la expedición es en el 2024, a finales de enero y pues son 20 días, ¿verdad? Entonces, pues ya lo analizamos, ¿verdad? Siempre tenemos que analizar como la agenda, ¿verdad? Él también pues tiene sus compromisos, entonces analizamos que era una fecha pues que estaba accesible para que yo me pudiera ausentar, 20 días, bueno, ¿quién nos va a ayudar en esto y esto? Entonces, organizar toda la mecánica del hogar, lo hago, ¿verdad? Y me empiezo pues a preparar ese año para el Aconcagua. Para la Aconcagua. Y lo platicas con los niños también de, a ver, niños, me voy a ir, no van a tener mami por 20 días, así ahí les encargo. Sí lo platicas. ¿Qué te dicen? Sí, ¿qué te dicen los niños? Fíjate que es muy, muy interesante cómo hemos hecho esta cultura aquí familiar, donde, digamos, la niña de 11 años, ella le encanta el fútbol, juega fútbol y es de toda la semana llevarla y traerla campeonatos. Los grandes les gusta la música, el mayor le gusta esto de la producción, la otra niña también le gusta lo del piano. Entonces siempre nos hemos apoyado. Sí. Entonces yo siempre, papá y mamá, los apoyamos fuertemente a ellos, y como que esa cultura de apoyarnos se ha dado mucho entre nosotros, y poder hablar de las cosas que nos gustan. Entonces ellos han podido ver toda la trayectoria y cómo me encanta esto. Entonces las veces que yo salía a la montaña, pues verdad, les decía, no voy a estar de tal hora a tal hora, y entonces como que todos lo vieron normal, ven normal de que bueno, pues mamá también tiene sus actividades, sus anhelos, ¿verdad? Y pues la apoyamos. Qué padre. ¿Qué encuentras en Aconcagua cuando llegas? Me imagino que obviamente es muy distinto a lo que habías vivido. ¿Y cuál es esa percepción que tienes cuando llegas y dices, wow, estoy en un reto mayor siendo la antesala para el Everest, que era lo que buscabas? Así es. Y fíjate que te diré de que cuando puse la fecha para el Aconcagua, aún no había puesto la fecha del Everest. Pero cuando estaba en ese proceso, ¿verdad?, de prepararme para el Aconcagua, recuerdo de que como en mi cabeza estaba el Everest, mi esposo comenzó con un coaching con una persona para ayudarle en ciertas cosas, ¿verdad?, para poder lograr metas y así. Entonces yo le dije, yo quiero meterme a ese coaching también. Entonces, porque tenía más que la Aconcagua, yo tenía el Everest. Claro. Pero como ellos me dijeron que tenía que hacer la Aconcagua, por eso le puse fecha y me empecé a organizar para la Aconcagua. Pero mi plan era Everest. Claro. Entonces, una de las cosas que yo había leído mucho era de que para subir el Everest, obviamente tienes que estar preparado físicamente, pero que era 80% mental y un 20% físico. Y lo físico muy importante, pero que era un 80% mental subir el Everest. Sí, porque se va a escuchar muy absurdo lo que voy a decir honestamente, pero viendo la diferencia de lo que tiene Aconcagua contra Everest, estás hablando que hay una diferencia casi de 2,000. Más o menos 2,000 metros, ¿no? Sí es. Que es como si lo ya sé, se van a burlar de mí, pero es como si lo comparamos en un maratón. Bueno, pues ¿qué tanto son 20 kilómetros más de un medio maratón? Sí, pero acá entonces, como dices, venías con una muy buena preparación y yo creo que el factor mental es todo en ese momento, porque las condiciones del clima,
tu cuerpo obviamente comienza a colapsar de alguna manera u otra, ¿no? Entonces ya ibas tú también preparada en esa parte a lo que ibas a encontrar en Aconcagua. Sí, entonces te digo, empezamos con este coaching, ¿verdad? Para la parte mental, y es cuando le pongo fecha a Everest. Entonces, cuando le pongo fecha al Everest, como solo puedes ir una vez al año, entonces le pongo 2024. ¿Y por qué le puse esa fecha? Porque dije, ya estoy invirtiendo para ir a la Aconcagua en enero. Y el Aconcagua también solo puedes ir una vez al año, o sea, también en una temporada del año, que es entre noviembre y febrero. Entonces dije, pues si ya estoy yendo a la Aconcagua, pues, o sea, físicamente ya voy a estar lista, y Everest es abril, mayo. O sea, la Aconcagua la acabas de hacer en enero. Sí. ¡Wow! Sí. Te digo de que en un inicio, pues, la idea era que Aconcagua, y ahí nomás. Pero cuando empiezo a trabajar con esta coach y empezamos a ponerle fecha a mis metas, y mi meta mayor era Everest, entonces dije, tiene que ser el 2024. Porque si yo voy a ir a la Aconcagua en enero, voy a estar físicamente preparada para un mes después salir al Everest. Sí. Entonces fue así como voy a la Aconcagua, y como me preguntas, pues llego a la Aconcagua y pues estoy acostumbrada a la montaña. O sea, de hecho, para ir a la Aconcagua volví a ir al Pico de Orizaba como parte del entrenamiento. Pero acá es de que vas, duermes una noche, subes, regresas y ya vas de nuevo de regreso. Entonces, son 4 días. Pero cuando veo el plan de la Aconcagua, pues eran 20 días, ¿verdad? De los cuales pues eran 15 días dentro de la montaña. Wow. ¿Por qué es tanto tiempo? Por lo mismo que dices que tienes que aclimatarte, que tu cuerpo se pueda, digamos, ya estabilizar, ¿no? Y que pueda soportar la altura. ¿Es por eso? Es por eso. Haz de cuenta de que tú llegas a Mendoza, que es la ciudad, ¿verdad? Donde llegas en Argentina, donde llegas para ir a la Aconcagua. Viajas 4 horas en carro, llegas a lo que es el Parque Provincial de Aconcagua, y ahí empiezas a caminar en ese parque. Y empiezas en 3,000 metros de altura. Entonces ya empiezas a caminar, llegas como a un campamento, por así decir. Allá tienen nombres, no es como en el Everest que es 1, 2, 3. Okay. Tienen nombres. Entonces llegas a uno, creo que se llamaba Confluenza, y luego duermes ahí, te aclimatas a 3,200, luego caminas para ir al siguiente, que es base de mulas, que es como quien dice el campo base. Ya estás a 4,200, creo que era, y ya estás ahí durmiendo, pues, para hacer las otras rotaciones, ¿verdad? Y las rotaciones consisten en que vas al siguiente campamento, en este caso el campamento 1 de la Aconcagua, que ya estaba como a 5,100, una cosa así, duermes para que tu cuerpo pues se adapte a esa altura, vuelves a bajar. Luego descansas un día y luego regresas nuevamente al 1, pero luego pasas hasta el 2, duermes en el 2, y estando en el 2 te quedas 2 días, porque en esos 2 días pues llegas y vas al campamento 3, no duermes en el campamento 3, pero te quedas un par de horas ahí para que tu cuerpo pues se adapte, y luego bajes. Recuerdo que del campamento 2, la noche que dormí por primera vez en el campamento 2 de la Aconcagua, estamos hablando de 5,600, una cosa así, como que haya dormido en la cima del Pico de Orizaba, ¿haz de cuenta? Y recuerdo que el día siguiente amanecí con mi cara inflamada. Y esta inflamación luego me dijeron de que es por como el tipo mal de altura que me pegó a mí, que me dio a mí. Y me dio luego el día siguiente, me dio como asco. Y es simplemente de que tu cuerpo se está adaptando a una altura que no está acostumbrado. Entonces, hicimos esta rotación y luego empieza ya lo que es ataque a cumbre. O sea, vuelves a regresar hasta el campamento base, esperas que haya una buena ventana de buen clima para llegar ya hasta lo más alto. ¿Y ese último ataque a cumbre cuánto tiempo es? Ese último ataque aquí en el Aconcagua fueron 2 días. 2 días. Son 2 días. Haz de cuenta de que sales del campamento base, llegas hasta el campamento 2, descansas ese día que llegas, y luego esperas todo el día del día siguiente, y a las 9 de la noche empiezas a salir,
¿verdad? Empiezas a avanzar hasta llegar a la cumbre y luego de regreso completamente hasta el campamento base. Y me imagino, y obviamente, perdón la ignorancia, pero vas de noche, vas todo a oscuras, me imagino que iluminándose con linternas, cosas que puedan llevar ustedes de equipo. ¿Y cómo vas? ¿Ya vas amarrado? ¿Qué es lo que platicabas? Sí, ahí ya vas amarrado con tu guía y pues simplemente empiezas pues a subir y pues es increíble porque vas todo de subida y empiezas a sentir, es una combinación de la adrenalina que traes, pero también de mucho cansancio físico, porque ya estás en una altura pues ya más... ¿Y vas viendo algo porque estás de noche? O sea, ¿qué logras ver? Porque imagino que puedes ver a lo lejos, ¿qué se logra ver de noche? Mira, de noche es increíble. Mi primer encuentro así de noche fue en el Pico de Orizaba. Recuerdo cuando iba subiendo y sentía yo como que iba, no sé, como que iba en un ¿cómo es que se llaman esto? Como que iba para el espacio, como que iba en un cohete para el espacio, porque ves las estrellas súper cerca y súper brillantes y la luna, o sea, es increíble, ir viendo eso. Y recuerdo pues en el Pico de Orizaba eso, wow, y aquí en el Aconcagua mucho más. Espectacular. Regresas, ¿cómo te sientes? ¿Lista para el reto? ¿Te afectó algo que digas tú, no, si está complicado? O al contrario, imagino que te llenó de una adrenalina de decir, me quiero ir ya, estoy lista. Sí, fíjate que mira, ya era mi preparación, porque pues yo ya había tomado la decisión de que nos íbamos para el Everest en esta temporada, que era mi tiempo. Yo lo analicé y dije, este es mi momento es ahorita. Porque vengo de todo un año de estar entrenando fuerte, voy al pico, termino mi entrenamiento en la Aconcagua, entonces pues viene un mes, ¿verdad? Y en un mes ya me voy para el Everest. Y cuando estaba allá me pasó algo muy, puedo decir, difícil para mí, porque pues yo iba con toda la actitud y con todas las ganas y súper preparada y este era pues mi siguiente eslabón para poder ir al Everest. Y cuando vamos en la cordada, ¿verdad? Iba con otra amiga mía, alguien que hice amistad allá, porque yo me fui completamente sola, ya mis amigos ya desertaron todos, ¿verdad? Me dejaron en el Pico de Orizaba, hasta ahí me acompañaron y de ahí pues ya seguí yo sola. Entonces me voy para la Aconcagua y pues hago amistad con las personas de ahí y éramos 6 en el equipo. 8 en el equipo y de los 8 éramos 2 mujeres. Entonces en la cordada estábamos las 2 mujeres. Mi compañera, pues ella es ¿de dónde era ella? De Singapur, no me acuerdo, un lugar por ahí. Y entonces vamos en la cordada y cuando íbamos ya casi como en los 6,600, estaba bien pesadito, pues anterior a eso, pues yo ya la miraba a ella como batallando un poco. Ya había vomitado ella una vez, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Que con el mal de altura pues vomitas y empiezas a debilitarte y empiezas a deshidratarte, que esto también es bien peligroso en la montaña. Y entonces ella empieza a presentar todos estos síntomas, le dio diarrea también. Entonces llegamos a un punto donde el guía nos dijo tenemos que bajar, porque ella está muy débil y no vamos a arriesgarla, ¿verdad? Y que continúe. Pero yo estaba con toda la actitud y yo con todas las ganas y estábamos a 300 metros casi de llegar a la cumbre. Estabas a nada. A nada. Y mi familia estaba pues como bien emocionada, lo que te digo. Sí. Ellos se emocionan conmigo y mis triunfos son sus triunfos. Entonces pues todos ansiosos de que yo llegara. Era la primera vez que yo salía por tanto tiempo. Entonces estaba toda la expectativa de mi familia y también pues mi sueño propio, ¿no? Entonces Cuando él nos dice eso, para mí fue un golpe duro, me caló y yo recuerdo que empecé a llorar ahí en la cima, bueno, no en la cima, pero ahí en esa altura, llorando y diciéndole, yo quiero seguir, necesito seguir, me siento bien, pero a la vez ella, mi compañera por 13 días, ¿verdad? Y también la estoy viendo sufrir. Entonces fue esta pelea. Choque de emociones, sí, ¿no? Y ella también empieza a llorar y a decir, pero yo quiero que Dora llegue a la cima. Y estábamos ahí y él no me podía dejar ir sola porque era muy peligroso.
Mis compañeros ya iban adelante como una media hora arriba, entonces tampoco me podían como mandar con otros, ¿verdad? Y pues tampoco la íbamos a dejar a ella por cumplir yo mi sueño, ¿verdad? Entonces estuvo esta situación, ¿verdad? Y recuerdo que una de las cosas que él me dijo, porque yo estaba bien cerrada y bien así, entonces él me dijo, si ella fuera tu hija, ¿qué hicieras? ¿Verdad? Entonces, pues tú sabes que pues para mí, tengo 3 hijos, siendo hijos. Madre, te supo dónde darte. No, él supo dónde darme, entonces me dijo, si ella fuera tu hija, ¿qué harías? Entonces yo dije, no, pues su vida sería más importante que cualquier cosa, ¿verdad? Entonces bajamos, me dolió, le dolió a ella también, nos dolió a las dos, fue una pobre hombre, pobre guía, porque venía con estas 2 mujeres, ¿verdad? Destruidas, y pues bajamos, pero al final cuando pues hay circunstancias como estas, tú tienes mucho aprendizaje. Entonces, al final, pues este aprendizaje siempre te hace crecer y te enriquece más, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, no vi la cima de la Aconcagua, pero vi su grandeza, ¿verdad? Vi su grandeza. Y yo, como amo tanto las montañas, yo siento que las montañas siempre nos enseñan algo. Y pues esa vez la enseñanza fue de que pues siempre los demás son primero, ayudar, ¿verdad? Cuando alguien tiene necesidad, ayudarlos, trabajo en equipo. No, tiene que haber una empatía total, obviamente por tu compañero que estabas compartiendo tanto el sueño, tanto el momento, y era parte de que hay una regla, me imagino, casi creo, ¿no? Que decimos coloquialmente acá, juntos llegamos, juntos nos vamos, ¿no? Así es. Me imagino que tocó. Ahora, regresas y entonces ya llegas, y últimamente de que te tocó no llegar a esa cumbre, pero viste, como dices tú, la grandeza, ya llegas al tema del Everest. Llegas, tomas este vuelo cargada con esa mochila, esa maleta llena de sueños, de ilusión. ¿Qué te encuentras cuando llegas a uno de los puntos que obviamente pocas personas tienen la posibilidad de llegar? Y no hablo solamente de la cumbre, simplemente estar parada donde inicia esta travesía. Sí, fíjate que una de las cosas que yo siempre les digo, desde el momento que yo tomé ese avión, que me subí a ese avión, para mí eso ya era un sueño cumplido. Porque fue una cosa cuando yo me propuse, quiero ir al Everest, también venían pensamientos negativos, ¿verdad? Pensamientos que dicen, pero, o sea, tú que no eres alpinista, ¿cómo se te ocurre de que quieres ir al Everest? Venimos al mismo tema, o sea, eres mamá, o sea, ¿cómo se te ocurre de que ahorita en esta etapa de tu vida quieres ir al Everest? Tengo 43 años, tampoco soy una muchacha de 25, ¿verdad? Pues también las condiciones físicas. Entonces, como que, y otra parte importante, ir al Everest también no es una cuestión de que, sí, voy a ir al pico de Orizaba, ¿verdad? Que es aquí nomás. O sea, el costo es también bastante elevado. Y entonces todas esas cosas negativas o como pensamientos limitantes estaban en mi cabeza. Y cuando empiezo a trabajar con esta coach, ¿verdad? Para que me ayudara a que ese 80% estuviera afinado, empecé a quitar pues todos estos pensamientos que me limitaban, porque te digo, siempre dije, son otras personas las que hacen cosas extraordinarias y nunca creemos que nosotros podemos hacer cosas inimaginables, ¿verdad? Entonces, trabajar esa parte mental y empezar a hacer ese trabajo no solo físico, sino que mental, el día que me senté en ese avión y que dije, ya estoy yendo al Everest. O sea, fue como, o sea, increíble pensarlo, de que ya iba a hacer aquello que en un momento era como imposible. Claro, y que me imagino que hasta de niña tenías escuchabas Everest, no te pasaba ni por aquí que una vez en tu vida lo ibas a subir. ¿Cómo es esa experiencia ahora de entrándonos ya al mundo de esa subida a la montaña? Porque son muchísimos días. ¿Cuántos son los días completos desde que llegas hasta que subes y bajas? ¿Cuánto tiempo es? Sí, fíjate que mira, tú tienes que ir preparado con 2 meses. O sea, tienes que saber de que vas a pasar ahí 2 meses. Entonces recuerdo de que compré, antes de comprar el ticket de avión, las personas que me estaban asesorando, ¿verdad? De lo que es la estadía allá, las personas del equipo, me dijeron, yo les dije, ¿cuándo debería de ser el regreso? Entonces me dijeron, necesitamos que vengas, que estés en Nepal el 5 de abril. Entonces, pues para llegar al 5 tuve que salir el 3
y me dijeron, y déjalo abierto hasta el 3 de junio. Entonces, o sea, 2 meses. Entonces, así compré mis vuelos. Porque pues así como podíamos hacer la cumbre unos días antes, ¿verdad? Podía alargarse un poco más porque siempre vamos a depender del clima. Entonces por eso abierto a esos 2 meses. De todos esos 2 meses en esta expedición, ¿verdad? Que yo hice, utilizamos casi 45 días. 45 no, días a ver, totales. 45 días antes de empezar a hacer la cima. Sí. Entonces, sí, y para hacer la cima nos tomó, en la última parte fueron 6 días, o sea, vienen siendo como unos 55 días al final, casi los 2 meses, sí. Es demasiado tiempo. Ahora, nos has platicado de todo un poco, nos has platicado de los campamentos que haces, nos has platicado de las experiencias que llegas, esta parte donde el cuerpo se tiene que aclimatar al tema de la altura, pero platícame las cosas feas. Ahora quiero conocer las cosas feas, las cosas que duelen, las cosas que se sufren, las cosas que te dan esa resiliencia que tienes que tener de arriba de decir yo puedo, estoy aquí y voy contra todo. ¿Qué nos puedes compartir? Sí, fíjate que mira, la primera parte es increíble cuando tú llegas porque haces una caminata, ¿verdad? De aclimatación, como te decía, de 12 días antes de llegar al campamento base. Entonces, pues ya pasas por todo eso lindo, ¿verdad? Y llegas al campamento base. Estás a 5,300 y ahí va a ser tu casa por todos esos casi 2 meses, ¿verdad? Esa va a ser tu casa, a 5,300. Imagínate, vengo de vivir de 500 metros de altura aquí en Monterrey, sí, y directo a 5,300. El campamento base está como puesto, ¿verdad? O plantado, por así decir, en una roca de hielo, o sea, está plantado en el hielo, okay, ¿verdad? Entonces pasas frío, pasas mucho frío. Por ejemplo, una de las cosas que nos piden es llevar un sleeping bag que sea de menos 40 grados de temperatura, porque las temperaturas allá son hasta menos 45. ¿Qué es lo más alto que te llegó a tocar? Menos 35. Menos 35. Menos 35. Entonces, en el campamento base más o menos estás en menos 15, depende del día, menos 15, menos 20, ¿verdad? Más o menos. Entonces, haz de cuenta de que todas las noches mucho frío. Entonces me metía en el sleeping bag, me llevaba 2 botes con agua bien calientes, ponía uno en mis pies para calentar mis pies y otro me lo ponía en las manos y cerraba el sleeping bag, porque en la noche, aunque estaba en una tienda de campaña que estaba más o menos grandecita y que le habían puesto así como algunas cosas para que el frío no se pasara, todas las mañanas amanecía mi sleeping bag escarchado. Y el agua que yo dejaba, ¿verdad? Para el día siguiente o lo que tuviera aquí, ¿verdad? De líquidos, congelados. Eso todas las noches. Y aparte ponle de que todas las noches escuchaba por lo menos de 2 a 3 avalanchas. Cada noche. Al inicio me dio mucho terror, pero luego pues ya me acostumbré a escuchar avalanchas cada noche. Que ahí me imagino y que obviamente es un riesgo latente, ¿no? Que puede caer una avalancha que les caiga a ustedes. Es algo que no está controlado o más o menos me imagino que miden el riesgo de las posiciones donde puedan estar. Sí, fíjate que yo creo que sí lo ponen el campamento base en un área donde pues esté a salvo de las avalanchas, porque estas avalanchas son diarias y a veces la escuchas de una montaña de este lado, luego la escuchas de la otra, porque estás rodeado de montañas, todo el campamento. Entonces, pues sí está como en una zona estratégica. Sin embargo, pues en algún momento, me imagino, porque creo yo, en tiempos pasados han habido avalanchas muy fuertes que han llegado hasta el campamento base, pero normalmente no. Dora, ¿hay algún momento crítico que tengas ahí arriba de la montaña donde sentiste que te rajabas, que dijeras tú, ¿sabes qué? Estoy pasando mal, tengo frío, tengo miedo, lo que escucho, lo que veo, lo que falta, los días que llevo, el extrañar a la familia, el sentirte con ese sentimiento que tal vez tuviste en esa montaña del sapo de irresponsable por estar ahí arriba? ¿Te recuerdas ese momento más crítico que tuviste? Mira, uno de los momentos críticos que tuve, sin embargo, te puedo decir de que nunca tuve un pensamiento de tirar la toalla, jamás. Qué padre. Iba muy, muy enfocada en cumplir esta meta, pero sí, cuando nos tocó el ataque a cumbre, nosotros llegamos al campamento 3, dormimos una noche en el campamento 3 y a partir del campamento 3 ya es cuando empiezas a utilizar el oxígeno por la altura.
Y recuerdo yo de que caminé del campamento 3 al campamento 4 y fueron 12 horas caminando. Y ahí fue una caminata, bueno, no fue caminar, fue escalar, porque de verdad de que es súper inclinada la montaña y estaba nevando. Entonces la nieve caía sobre el suelo y hacía como un colchón la nieve. Entonces haz de cuenta de que yo daba un paso y retrocedía 2. Entonces se hacía cada vez más duro dar el siguiente paso porque estabas resbalándote, entonces lo hacía más duro subir. Entonces fueron las 12 horas más duras que tuve y llego al campamento 4, donde yo ya sabía, porque ya nos habían dado el plan, que solo íbamos a pasar unas cuantas horas para luego seguir hacia la cumbre. No íbamos a dormir una noche, no íbamos a descansar una noche. Y llego al campamento 4, entro a mi tienda de campaña, con mi ropa térmica completamente mojada, porque aparte pues del sudor, de la nieve, de todo esto, entonces llego ahí, trato de calentarme, me quito los calcetines, me pongo unos más gruesos, no llevábamos ropa extra nadie porque solo íbamos de pasada, y trato de calentarme y de descansar esas pocas horas que íbamos a descansar. Y recuerdo de que me dio una hipotermia. O sea, yo, mis amigas, porque ya ahí teníamos que compartir la tienda de campaña y estábamos 3, ¿verdad? 3 chicas. Estas 2 chicas con mucha experiencia en montañas de 8,000. Una de ellas ya había hecho el K2, que es una de las montañas, es la segunda montaña más alta, pero de las más arriesgadas. Okay. Y la otra chica había hecho 5 montañas de 8,000. O sea, con mucha experiencia me ayudaron, yo sin nada de experiencia, muerta, destruida físicamente, me ayudan, me dan el agua caliente, la pongo en mis pies, en mis manos, y yo recuerdo de que tratando de descansar, pero siempre temblando del frío. Y a las pocas horas pues ya viene el guía y nos dice, ya es hora de irnos. Entonces, como tenía la determinación, o sea, para mí, si ahí hubiera terminado eso, te digo de que ya estaba más que servida, pero faltaba lo más importante, faltaba la última parte que era del campamento 4 a la cima. Entonces yo solo me puse mi traje, me puse mis botas, los crampones, me cambiaron el oxígeno y vámonos. Empezamos a subir a casi a la medianoche, seguía nevando todavía y luego pues pasar desde el campamento 4 a la cima. Te puedo decir de lo más duro que he hecho en toda mi vida. O sea, muy pesado, muy pesado. Ahora, esas leyendas urbanas que escuchamos todos, los que somos ajenos a este tema, pero que dicen, no, es que escuchas que tal persona se murió, que tal persona no llegó, y que estas historias son reales allá arriba, que te pueden dar esos fantasmas de repente a tu travesía, o realmente tú vas muy firme también con esa convicción que tienes de que vas a llegar a la cumbre, ¿no? Fíjate que mira, es real. Las muertes allá en el Everest son muy reales. Sí va un número de personas, un buen número de personas, y las que mueren pues no es un 50%, es como un 3%. Y pues yo iba con una mentalidad, te digo, muy positiva y muy enfocada, y mucha gente acá, antes de salir, amistades me decían, ¿por qué vas a hacer eso? Te puedes morir, la gente muere. Y yo dije, pero yo no me voy a morir, yo lo voy a ir a hacer y no me voy a ir a morir. Entonces, por eso es que iba con este equipo, porque yo sabía de que con este equipo yo iba a estar segura, ¿verdad? Lo más que pudiera. Pero cuando tú escuchas lo de las muertes, en mi caso yo decía, pues se mueren allá otras personas que uno no conoce, ¿verdad? Otra gente. Y empezamos a escuchar, cuando empezó ya la ventana para poder hacer cumbre, empezamos a escuchar de que murieron 2 personas en Hillary Step, que es un pedazo, que se cayeron, y empecé a escuchar, ¿verdad? Y ya iban como 5 muertes cuando todavía nosotros no habíamos empezado a hacer el ataque a cumbre. Y bueno, y nos fuimos porque, pues te digo, pues yo iba muy segura de que pues eso no me iba a pasar a mí. Sí. Iba con esa mentalidad. ¿Y este ataque a cumbre cuánto dura ya en el Everest? Son 4 días de subida. Okay. ¿Verdad? Sales del campamento base, llegas al campamento 2 directo,
descansas 2 días ahí y luego sales a campamento 3 una noche y luego lo que te expliqué de que llegas de campamento 3 y son unas horas antes de salir. Y este año, fíjate que pues siempre uno pensando de que son otros los que mueren, este año resulta de que uno de un compañero cercano nuestro perdió la vida. Y ahí fue cuando yo dije, esto es real, las muertes son reales, personas, sí. O sea, porque te digo, no esperas de que alguien cercano va a morir. Sí. Y en este caso, pues sí nos tocó Que normalmente lo que puede suceder es ¿por qué? Por un tema físico, por un tema del frío, por un tema de la resistencia. ¿Qué es lo que pasa que la gente puede perder la vida? Sí, mira, hay muchos factores. En el caso de ellos en específico, y de hecho fueron 4 personas que murieron de esta forma, hay una parte antes de llegar a la cumbre que se llama Hillary Steps. Hillary Steps, haz de cuenta que es un pedacito de la cima de la cumbre, ya estás a los 8,800 y ese pedacito es bien delgado, o sea, es un camino bien delgado y es un camino que a veces toca subir y escalar y luego darte la vuelta y bajar y luego recto y subir y bajar así. Y aparte es súper delgado, o sea, tienes la montaña aquí y es la parte rocosa de la montaña. Entonces, aunque vas con crampones, tú vas subiendo en la montaña y puedes anclar tus crampones, pero en este pedazo como es roca, pues más bien un mal movimiento y te puedes deslizar. Entonces tienes que ir como muy concentrado ahí en esa parte. Y lo que sucedió este año, ¿verdad? Es de que como hubo una ventana de clima como de unos 4 o 5 días, nosotros fuimos como el segundo día de esa ventana y para hacer cumbre el 20, y para ese día que nosotros fuimos no había mucha gente que fue porque había pronóstico de nieve, que fue lo que nos pasó, y la mayoría de la gente fue el día siguiente a hacer cumbre el 21 porque ese día no iba a haber nada de nieve y iba a estar asoleado. El problema fue de que todos los equipos decidieron ir ese día. Entonces, a este amigo lo que le pasó es que en el Hillary Step, a la hora de que ellos vienen bajando y venía una fila de gente subiendo, se hizo como congestionamiento. Entonces, tú vas amarrado con tu guía, ¿verdad? Que allá en Nepal se le dice Sherpa. Y aparte, tú llevas, hay una cuerda, ¿verdad? Que es común para todos. Entonces también vas amarrado a esa cuerda. Entonces vas como una línea de vida. Como una línea de vida. Entonces das de cuenta que cuando te cruzas con alguien, el de arriba se tiene que soltar, ¿verdad? Y pasar al siguiente. Entonces te sueltas y te amarras al otro lado acá. Ambos se soltaron, el guía y el Sherpa, y a la hora de querer pasarle a los demás, uno se resbaló y se trajo al otro. Y una vez de que caes al abismo y ahí esos cuerpos prácticamente desaparecen. O sea, se pierde prácticamente porque la caída, me imagino que por el tema de la altura. Así es. Qué frustrante ha de ser para toda la gente que va en el camino y que te toca ver una escena de ese tipo, por lo que representa, más allá del reto personal que estás viviendo, no deja de ser una pérdida humana que es lamentable, y sobre todo el choque de emociones que debe de ser allá arriba, que dices, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? ¿Qué es lo que te puede pasar por la mente? Platícame, porque ya es que estoy bien emocionado, ya nos extendimos bastante. Sentimiento al estar en la cumbre del Everest. Sí, increíble. Increíble porque yo vengo fueron 14 horas del campamento 4 a la cumbre, y ya venía de 12 horas más la hipotermia y todo esto. Y todo este camino, estas 14 horas fue venir trayendo pensamientos positivos para que me ayudaran a dar el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso, luchando entre subir y resbalarme y bajar. Y sentía de que yo subía y subía y subía y aquella cumbre no llegaba nunca. Recuerdo de que le pregunté al guía, al Sherpa, ¿cuántas horas nos faltan? Y él me dijo, en ese momento cuando le hice la pregunta, me dijo, faltan 4 horas. Y yo dije, son 4 horas, las 4 horas más duras que voy a pasar, dije en mi mente. Así que, Dora, dale con todo estas 4 horas porque la satisfacción te va a durar toda la vida. ¿Qué son 4 horas? Entonces me puse eso en la cabeza. Y en ese momento iba bajando uno de nuestros directores y recuerdo de que él me dijo, Dora, vas contra el tiempo, me dijo.
porque algo que nos habían explicado ellos es que había una ventana de tiempo para llegar y el que no llegara en esa ventana donde estuviera tenía que bajar, porque todo es cuidar nuestras vidas, Totalmente, ¿verdad? la integridad principalmente. Es correcto. Entonces me dijo, Dora, vas contra el tiempo. Entonces me dijo, solo tienes 3 horas para lograrlo. ¿Lo haces o bajas? Y me acababa de decir el guía, nos faltan 4. Al ritmo que vamos, nos faltan 4. Entonces yo recuerdo que dije, bueno, Dora, dale. Y sin embargo yo le daba y el cansancio y la pesadez en las piernas y en los brazos continuaba. Mi hermano me dice, porque yo les mandé una liga donde podían seguir mi trayectoria, y mi hermano luego me cuenta de que él miró cómo yo iba a cierto ritmo, ¿verdad? Durante todo el camino, y que de repente cuando llegué a una parte y me dijo, porque en el mapa pues salen los nombres, me dice, cuando llegaste a un tal South Summit, me dice, aceleraste el paso de una forma increíble, dice, y luego le diste bien rápido. Cuando él me dice, fue exactamente donde me encontré al director del equipo. Yo no recuerdo físicamente haber sentido de que yo aceleré el paso. Sin embargo, ellos miraban cómo iba y él se pudo percatar de que yo aceleré el paso ahí. Entonces yo me di cuenta de que cómo es la mente, ¿verdad? O sea, el cuerpo ya no puede más, pero si la mente te dice dale, o sea, el cuerpo obedece a la mente. Entonces yo le di, y yo tenía mucho temor, ¿verdad? Por todo lo que había leído, que era pasar Hillary Step, que es lo que te decía, porque ya estaba como muy registrado de que la mayoría de las muertes siempre pasan en Hillary Step, ya sea que vayas o que vengas. Pero también tiene otra peculiaridad, de que es el último tramo antes de llegar a la cima. O sea, ya si pasas Hillary Step, pues ya estás a metros de la cima. Entonces tenía esto. Entonces en mi mente yo tenía ese miedo de pasar Hillary Step. Pero en la situación en la que me encontré, de que iba contra el tiempo y que le tenía que dar, te cuento de que llegó un momento que yo luego empecé como a caminar en una zona como, o sea, demasiado hermosa, demasiado perfecta. Era un caminito blanco, un blanco, una nieve perfecta, o sea, un blanco puro. Y empiezo a caminar y ya no era esa inclinación extrema. Y entonces yo estaba como esperando a qué hora vuelvo otra vez a la friega. Exactamente. Y en ese momento viene bajando una chica y me dice, qué padre, lo lograste. Bueno, no me dijo qué padre, ¿no? Porque creo que era de no sé de dónde. Oye, me lo dijo en inglés. ¡Qué toda madre que estás aquí! Ya lo sé. Entonces me dice, lo lograste, me dice, lo lograste. Y la reconocí que había sido una chica que me había pasado en una parte. Y entonces dije yo, ¿lo lograste? Dije. Entonces ella me dice, sí, ya estás a 5 minutos de la cima. Te cuento esto porque... ¿Y Hillary Step? Nunca me di cuenta que lo pasé. O sea, te puedes imaginar la concentración en la que venía, que pasé Hillary Step, la parte más peligrosa de todo el Everest, y yo no me di cuenta. Yo ya estaba caminando rumbo a la cima. Wow. Y no me di cuenta que pasé Hillary Step. O sea, no sentí esa gravedad de peligro, ¿me explico? Entonces, cuando ella me dice eso y me dice, estás a 5 minutos de la cima, recuerdo de que comienzo a caminar y miro para enfrente, y cuando miro enfrente, o sea, fue increíble porque empecé a decir en mi mente, aquel lugar que tanto vi en películas, que vi en videos, que vi en historias de otras personas, aquí estoy aquí, estoy en la cima del mundo. Y fue cuando dije, Dora, lo lograste. Wow. Lo lograste. El corazón, no tienes idea. Yo le quiero un aplauso porque qué bonito. Oye, ves que sigo bien emocionado. Ahora, llegas y yo vi unos videos tuyos de cuando estás arriba, pero estás como con la cara de ya el cansancio, sí. Todo, pero me imagino que es una lluvia de emociones y que lloras, ¿no? Gritas, pataleas, estás en la cima del mundo y luego, perdón que te corte la ilusión, pero ¿qué sigue? ¿Cuánto tiempo te dejan disfrutar de esa cima? O sea, ¿cuánto tiempo puedes estar ahí y comienza ese descenso? Sí, fíjate que mira, máximo de 15 a 20 minutos es lo que puedes estar en la cima. Y aparte, pues te digo, nosotros también ya llegamos como en un tiempo justo, ¿verdad? Sí. Cuando llegamos y era un día que estaba pues nevando y estaba oscuro, o sea, estaba nublado, mejor dicho. No me tocó así el super sol, me tocó más nublado.
Y pues llego allá y la emoción y el corazón palpitando de alegría y de que lo logré y saqué mis banderas de mi país, primera mujer en mi país, y saqué la bandera de México, pensé en mis hijos, pensé en mi familia, que es lo que te digo, pensé cómo se iban a sentir ellos cuando supieran esto. Y el Sherpa también tiene que estar siempre todo el camino en contacto con una persona que es la que está como monitoreando a todos los que vamos. Entonces él llamó al encargado para decirle, ya estamos en la cima, Dora está en la cima, y me pasa el encargado, ¿verdad? Y entonces yo ya lo conozco, ¿verdad? Porque habíamos estado en el campamento base y empiezo a gritar de la emoción, de que lo logré, ya estoy aquí, lo hicimos. Y entonces me dice, Dora, muchísimas felicidades, estamos orgullosos de ti, pero te falta la mitad del camino. Así que bien concentrada, porque la siguiente mitad es la bajada. La bajada. Así es. Entonces, qué bonitas palabras, así que padres palabras de sensibilizarte de lo que estabas viviendo. Sí. Eres la primera mujer hondureña en subir el Everest, y ahora con esta nacionalidad mexicana eres la 9ª mujer mexicana en la historia de hacerlo. ¡Wow! ¡Felicidades! Sí, muchas gracias. Y ahora mi pregunta es entonces, ¿qué sigue para ti? ¿Quieres seguir haciéndolo? ¿Te quedas satisfecha con este logro que pocas personas en México y en el mundo te van a superar? Te lo puedo decir así abiertamente. ¿O qué quieres hacer? ¿Qué pasa por tu mente hoy en día? Sí, fíjate que mira, una de las cosas que a mí me gustaría hacer, me encanta el montañismo y quiero continuar en el montañismo. Me gustaría hacer los 7 picos más altos de cada continente. Aquí los tengo ya. Okay. Dime si estamos bien. En Asia, Everest. En América del Sur, la Aconcagua, que ya fuiste. América del Norte es el Denali. Así Tienes es. En África el Kilimanjaro. Sí. En Europa el Monte Elbrus. Sí. En Antártida el Monte Vinson. Y en Oceanía, ¿qué es Australia? Oceanía, sí. El Punca Yaya, ¿verdad? Jaya, el Punca Jaya. Así es. Wow, ¿los quieres hacer todos? Los quiero hacer todos y ya el otro año quiero ir al Denali. El Denali me tiene muy emocionada porque aunque no sea una montaña alta, es la tercera, ¿verdad? De las 7. Tiene una peculiaridad y es de que acá no hay campamentos bases, no hay ningún campamento, de hecho, sino que es algo que tú haces, cada persona va haciendo su propio campamento, armas tu tienda de campaña y continúas, entonces me gusta esa mecánica, mucha nieve, el frío es bastante extremo también y los vientos, entonces se me hace un reto mayor todavía. Sí. Qué padre, de verdad que estoy feliz, yo estoy agradecido y bendecido de poder tenerte aquí enfrente y poder platicar con una mujer extraordinaria, maravillosa y con todo este potencial que nos dejas y sobre todo ese mensaje de que querer es poder. Me gustaría despedir esta plática, pero con eso, un mensaje que le puedas dar a todas las personas que cuando se quieran proponer algo, que se den cuenta que lo pueden lograr prácticamente. Así es, sí, o sea, algo que yo descubrí es de que no importa la edad que tengas, no importa en el momento que estés en tu vida, pero si tienes algo, ese sueño que tienes y lo quieres cumplir, puedes hacerlo. Y no hay límites, no hay límites. Si yo me hubiera quedado con mis límites, no estuviera contándote esta historia ahorita. Sí. Entonces es quitarnos, ¿verdad?, esos límites de nuestra mente y saber de que podemos lograr lo que deseemos en la vida. Lo que deseamos. Qué padre. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Dora Raudales, por favor. Fuerte el aplauso que nos acompañó hoy en Platiquemos desde Cero. Redes sociales, ¿dónde te sigue la gente? Digo, que quiera conocer un poquito más, que quiera saber, de repente tips, cosas que les quieras compartir, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, yo tengo pues mi Instagram, Facebook, ¿verdad? Y me pueden encontrar como Dora Raudales. Creo que así está, Dora.raudalesb o sí. Dora Raudales B, algo Dora así. Dora Raudales, así busquen. Ok, ustedes busquen Dora Raudales. Y ahí pues realmente pues ahí tengo pues lo que es mi vida día a día, ¿verdad? Tanto familiar como deportivo, entonces ahí podemos encontrarnos. Qué padre, pues de enhorabuena, nuevamente felicidades, gracias por compartirnos esta historia que de verdad me sudaron las manos y es verdad, estaba yo todo emocionado con la plática, felicidades, ojalá y de hecho estaría padre Irra, que nos comparte por ahí fotos y videitos que descarguemos ahí de tus redes para poderlo compartir en este podcast, claro para que sí. Cuando estemos platicando y que la gente vea las imágenes de cuando llegas, todo lo que tienes por ahí, va a ser maravilloso que lo podamos seguir compartiendo y que llegue a muchísimas personas. Enhorabuena, muchas gracias, que Dios te bendiga, felicidades, que cumplas estos 7 y ya cuando tengas los 7 vienes. Muy bien. Cada que cumplas uno viene si nos platicas, ¿sale? Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias. Y amigos, muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado de esta charla con Dora Raudales. Síganla en sus redes sociales, de verdad, una mujer maravillosa, como ya lo platicamos. Es la primera mujer hondureña en llegar a la cima del Everest, la 9ª mexicana, y es un orgullo poder tenerla aquí el día de hoy en Platiquemos desde Cero. Que tengan una extraordinaria semana. Platicamos el próximo lunes.
Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados, Cabrito, Música y Cheve. Uprint, imprime lo que quieras. Presentaron Platiquemos desde cero con Edgar Maceda.